Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré el honor. Listo, ahí está grabando. Ok, creo que listo. Bueno, hermanos, hoy les traje este pequeño sermón, hermanos, que lo vengo preparando ya hace bastante tiempo y que tiene que ver con algunos estudios que yo ya había dado anteriormente. Vamos a introducirnos con el éxito, hermanos. ¿Quién recuerda el estudio que yo había dado, que había tocado sobre los ídolos? Yo había dado un estudio sobre los ídolos, había hecho sobre el éxito. Hoy les traje este pequeño sermón porque lo vi más reflexivo y porque quise expandir un poco más el tema del éxito, porque hay varios puntos a recalcar sobre eso. Bueno, vámonos a esta pequeña historia que aparece en el Génesis. No sé si se dan cuenta, hermanos. Vamos a empezar con una pequeña historia sobre la Torre de Babel, hermanos. Les voy a leer. La Torre de Babel fue una construcción bíblica la cual fue derrumbada por obra de Dios. Amén o no amén. Amén. En la Biblia se habla de esto en el libro de Génesis, y también se cuenta la historia de una persona que intentó desafiar a Dios para tener éxito y riquezas terrenales. El domingo que yo había dado el estudio de los ídolos, habíamos hablado sobre el éxito terrenal y el éxito espiritual. Ahorita estamos hablando sobre esta persona que intentó usar a Dios para conseguir éxito terrenal. Aquí dice, usando a Dios como un medio para conseguir estas cosas. Esta persona llamada Nimrod, el cual fue líder de un pueblo, intentando llegar a ser igual a que Dios, intentó construir una torre enorme para comercio y riquezas de otras naciones. Pero mediante la construcción Dios castigó a Nimrod y a los suyos con diferentes lenguas. Amén. Ahora, esta persona desafió a Dios y lo usó para tener éxito y fama. Y muchas personas que ni siquiera saben de Dios y lo usan como comercio o sencillamente buscan fama y riquezas antes que a Dios. Más de una persona en la actualidad quieren construir su propia torre y llegar a ser sus propios dioses en sus vidas, semejante a lo que hizo esta persona, pero igual que el ejemplo que di, hay consecuencias. Amén o no amén. Bueno, hermanos, ahorita estamos tocando el tema de la Torre de Babel. Ahora vamos a pasar un poco. Me van a decir que me estoy saliendo del tema, pero hay que empezar desde el principio. Vamos a entrar a este pequeño tema del plan del Evangelio. Lo voy a resumir rápidamente. El plan del Evangelio es la causa del por qué estamos aquí. Dios se hizo hombre para poder traer un mensaje a los hombres. Nacido por un milagro a los 28 años en adelante, Jesús reunió a un grupo de 2 apóstoles para predicar las buenas nuevas. Él mandó a aquellos apóstoles a predicar a todas las naciones existentes. El plan que ellos predican en sus libros es que Jesús murió por los malos para que ellos vivan. Y los pasos son los siguientes: oír, creer, arrepentirse, bautizarse y perseverar para lograr tener una vida eterna. Los pasajes son muchos, no creo que me pueda alcanzar aquí, pero para poner unos 3 ejemplos está Romanos 10, 9 al 10, Mateo 10, 1 al 4, Romanos 10, 17. Estos son algunos pasajes que hablan sobre este tema. Ahora, ¿para qué estoy hablando del plan del Evangelio? Porque hay que empezar desde el principio. Nosotros somos gente que antes era mala, pero seguimos este plan. Por eso estamos aquí actualmente. Y ahora estamos aquí. Y estamos aprendiendo sobre el éxito, ya que nosotros estamos convertidos. ¿Y qué podemos hacer para lograr estar en el cielo? Bueno, ya aprendimos parte de lo que no tenemos que hacer para estar con Dios, como lo que hizo Nimrod. Se construyó su propia torre, sus propios ídolos y usó a Dios como comercio. Eso está mal.
Ahora, ¿qué hay que hacer para conocer a Dios? Vamos a llegar a este punto que ahora sí nos metemos ya de lleno a este pequeño sermón, que es el cómo tener éxito espiritualmente. Y básicamente estos son una clave de 4 pasos, los más importantes, los que son exitosos espiritualmente aquí, me van a dar la razón, porque no solamente son las 4 claves, una de las 4 claves, son muchas, pero son las más importantes para cómo tener éxito, no solo espiritualmente hablando, sino también en casi todo lo demás. Primeramente es el enfoque claro. Normalmente en el estudio el enfoque es ganar el título. En lo espiritual, ¿qué es? Es ganar la vida eterna. Hay que tener un enfoque que, bueno, normalmente uno cuando está lleno de tentación, cuando una persona se tienta por el diablo, normalmente se ciega, no ve la salida. Es como, por ejemplo, el ejemplo que había dado en el estudio anterior que había dado yo, de una persona que va en un camino y al frente está el lago de lava, pero esa persona sigue, no para, no se desvía. Ya ese es el camino malo. Dios lo que quiere es apartar de ese camino malo y ir a lo bueno, ¿verdad? Donde no está la lava. ¿Qué pasa? Que la persona se ciega, no tiene ese enfoque claro, no ve la lava, entonces como que se ciega, no ve el pecado, no ve la maldad, no ve el infierno, entonces sigue, ¿verdad? Hay que tener un enfoque claro en lo que tiene que ver con el éxito. Ahora, disciplina y constancia. Hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Si es un buen físico, ir a entrenar aunque tenga sueños, ¿verdad? Si es congregarse, ir aunque estés enfermo. La hermana Teresa es un buen ejemplo. Ella tuvo un dolor de muelas, ¿verdad? Le metieron no sé cuántas inyecciones para el dolor, aún así le dolía y aún así está aquí, ¿verdad? Aún así ella está aquí congregada, sirviéndole a Dios. Es un buen ejemplo. Esa es disciplina y constancia, es la disciplina que uno hay que tener. En la vida es igual, hermanos, pero ahorita mismo estamos hablando sobre las claves de tener éxito espiritualmente. Por eso estoy poniendo hacer ejercicio external, pero también el hacer ejercicio tiene que tener disciplina, tiene que tener constancia, en lo espiritual también. Ahora, el tercer paso es el aprendizaje continuo y la humildad. Siempre hay algo en que mejorar. El éxito requiere estar dispuesto a aprender. Sabiduría, Proverbios 1.15. Oirá el sabio, hermanos, ojo, en Proverbios 1.5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Ahora, perseverancia y fe, hermanos. Vamos a fallar, nos vamos a equivocar, nos vamos a cansar, pero no nos rendimos. Por eso estamos aquí hoy día. Vemos a un montón de gente. Yo estoy viendo que por lo menos unos 50 hermanos ahorita mismo congregados. Y entre la semana hemos tenido bajas. ¿Amén o no amén? Amén. Hermanos, hay que tener la perseverancia y la fe. Ya habíamos visto un pasaje que tenemos un juez justo que nos perdona. Pero claro, si nosotros nos arrepentimos de las faltas que cometemos. Esta perseverancia, que a pesar de que nosotros caigamos, nosotros nos levantamos, es la clave para tener el éxito. No solo esa, también las demás. Vamos a fallar, nos vamos a cansar, pero no nos rendimos. El que persevera llega. Tenemos que seguir incluso cuando no vemos resultados de inmediato. Según Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ahora, vamos a hablar sobre, ya vimos las claves de tener éxito, ¿verdad? Para el éxito espiritual. Vemos las claves que da Dios para poder seguir en el camino espiritual, pero ¿por qué hay tanta gente fuera de la iglesia? ¿Por qué no vemos a medio mundo aquí metido? ¿O por qué no expandimos el local y hay un montón de gente? Porque el diablo da un éxito falso. Vamos a hablar de esto, hermanos, y les voy a leer esto que escribí aquí, es como un guión. Vamos a escribirlo. El diablo muchas veces hace sentir bien a las personas que están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene uno de esos puntos que ya hablamos para tener la clave de ese éxito, el cual es el sacrificio. La persona es feliz con el trabajo que tiene, gana su buen dinero, tiene una esposa linda, ¿verdad? Se va de parranda, él no tiene complicaciones, y lo peor es que le agradece a Dios por eso, ¿verdad? Le agradece a Dios, piensa que Dios es el que le da y que le está dando ese éxito, pero la realidad es completamente distinta.
El demonio, el diablo, Satanás, es quien usa esta táctica con muchas personas en el mundo que no conocen el Evangelio. Hacen creer a la persona que ya tiene riquezas y que es gracias a Dios que las tiene, cuando no es así. Cuando la persona viene a Cristo y a la iglesia, pasa a la iglesia, ya se convirtió, ya se bautizó, tiene que tomar el sacrificio de levantarse temprano un domingo para ir a la iglesia, de participar del pan, del jugo, de hacer caso a las instrucciones de la iglesia y de lo más importante, dejar el pecado atrás. Amén. Y es la realidad cruda de las cosas de Dios. Entonces piensan que están mejor antes, que estaban mejor antes. Ese pensamiento algunos hermanos y hermanas, aunque no lo crean, lo tienen. Piensan que ese sacrificio que hay que tomar, piensan que Dios es solo amor, ¿verdad? Piensan que Dios es fácil. Pero no, Dios da claves. Dios, todo en la vida tiene que tener alguna complicación. El que persevera alcanza, hermanos. Recordemos eso. Ese falso éxito que da el diablo a las personas que no están con Dios es una de las cosas que más tiene a la gente allá afuera. ¿Por qué no vemos a nuestros amigos aquí dentro? Porque ellos tienen dinero, tienen sus parrandas, tienen todo. Y ellos dicen, no, es que yo le doy gracias a Dios por eso, porque Dios es el que me está, sino quién más, ¿verdad? Sino quién más. Es el diablo el que pone este éxito falso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algo muy importante que, bueno, sabemos que el diablo, o Satanás, como le quieran llamar, él usa estrategias, ¿verdad? Pero la concupiscencia no es algo que él da a la persona que está tentando, él no empuja a nadie. Nosotros con nuestra concupiscencia aceptamos el pecado. Ahora, ahí entra lo que se llama la concupiscencia y es el acto de desear el pecado. El diablo lo que hace es meter ese pensamiento malo. Séale infiel a su esposa, mienta, peque, robe, hurte. Ahí está el pensamiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decir no. Pero claro, ahí entra la concupiscencia, que es el acto de desear ese pecado. Uy, qué bien me sale robar. Uy, qué bien me sale engañar a mi esposa. Uy, qué bien me sale todo, ¿verdad? Si yo acepto ese pecado, me salen muy bien las cosas. ¿Qué tal si en mi gran empresa yo robo? Me voy a hacer millonario. Claro, pero eso es pecado. Según Santiago 1:13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. ¿La muerte qué? La muerte espiritual. Amén. Es como un efecto dominó. Si uno acepta la concupiscencia, si uno acepta el pecado, entonces el pecado, la concupiscencia da a luz el pecado que da a luz la muerte espiritual. Ok, ya sabemos qué es la concupiscencia. Vamos a pasar a otra cosa, hermanos, que no sé si recuerdan una pregunta que yo había hecho hace unas semanas, sobre una pregunta algo absurda, ¿verdad? El domingo habíamos hablado también sobre una comparación muy absurda, la cual es, si nos dan latigazos o si elegiríamos un super banquete, ¿verdad? Si nos dan latigazos o si elegimos un super banquete. Y al final concluimos con ese tema diciendo que más del 50% de la juventud, porque estamos hablando de la juventud, acepta la primera opción de que los den latigazos, de que nos quiten las uñas, de que nos peguen, de que nos escupan, ¿verdad? Más del 50% escoge esto. De la juventud escogen la primera opción. ¿Por qué? Esa pregunta ya la habíamos respondido, pero no tan abiertamente como ahorita. Ahora, esa pregunta ahorita la vamos a responder o vamos a cerrar con esa pregunta. Pero hay una frase muy conocida que la gente del mundo suele decir, y no sé si aquí, ojalá que no, ¿verdad? Que mucha gente dice, solo se vive una vez. Amén. Solo se vive una vez. Bueno, solamente tenemos una vida, hay que disfrutarla. Pero hermanos, eso está más equivocado que cualquier cosa que haya visto.
porque dicho es hasta contradictorio. Ya les explico por qué. Vamos a poner un ejemplo. Los jóvenes que están aquí saben sobre un canal de YouTube, y no sé si algunos conozcan. Ustedes han visto programas de televisión que hacen desafíos, que hacen concursos de desafíos de parkour o así, ese tipo de cosas, que lo ponen en un agua con obstáculos y esa persona va a la meta. Bueno, pues hay un creador de contenido llamado MrBeast. Vamos a ponerlo de esta forma. No sé si ustedes han visto los juegos competitivos en algunos programas de televisión en YouTube. Amén. Muchos de aquí lo hemos visto. Es un entretenimiento. Y hay un creador de contenido llamado MrBeast. Muchos de aquí lo conocen, más que todos los jóvenes. Este creador suele hacer retos y desafíos para conseguir bastante público. Y es una persona exitosa por eso, pero bueno. El asunto es el siguiente. Esta persona crea juegos o desafíos, los cuales son pruebas para ver si la persona concursante puede ganar el premio mayor, que suele ser unos $10,000, ¿verdad? Como 5 millones. O 100,000. El concursante suele enfrentarse a desafíos de mente, de habilidad y determinación para poder ganar el premio. Esos desafíos y el premio, ¿verdad? Suelen ganar bastante, suelen competir. Pero ahora, es igual con la vida espiritual. Les puse ese ejemplo porque quiero que comprendan mejor, quiero que ustedes me entiendan y les estoy poniendo esos ejemplos para que entiendan. Es igual en la vida espiritual. El desafío o reto mental que pone esta persona, llamada MrBeast, o cualquier otra persona, o este creador de contenido, es la vida. Esos desafíos, hermanos, es la vida. Y sí, esa es la misma vida que dicen ellos que solo la tenemos una vez. Y eso es peor porque solo tenemos una sola oportunidad. Solo tenemos una sola oportunidad para poder llegar a la meta. Si ganamos el desafío, podemos ganar el premio. Pero esta vez no solo son $10,000, sino una vida eterna. Habíamos hablado también sobre un pozo oculto que dicen que es el secreto de la inmortalidad. Pero hermanos, eso ya lo tenemos. Nosotros morimos y tenemos una vida eterna en el cielo. Amén. Y muchos de aquí pensarán que me he estado saliendo del tema, el cual es el éxito, pero aún no me salió del tema, así que ni me voy a salir del tema. Ocupo salir un poco para poder explicar algo y luego me voy a meter. Ya sabemos lo que es el desafío, sabemos lo que es la concupiscencia, amén. Sabemos que eso es la concupiscencia, es el deseo del pecado. Que solo tenemos una oportunidad para lograr tener éxito y que esa oportunidad no hay que despreciarla para nada, porque el castigo que Dios tiene para ellos que no le obedecen, para los que no le obedecen, es aún peor que las humillaciones de las personas que nos han maltratado. Otra pregunta que yo había hecho uno de estos domingos es que a quién nos habían humillado en toda nuestra vida por ser cristianos. A todos prácticamente nos han humillado. Y viene el cristiano. Compórtense, ¿verdad? Dice nuestra amistad. Nos humillan. Muchas veces han habido torturas en el mundo. Normalmente en la antigüedad habían torturas horribles. Les despedazaban todo, ¿verdad? Le quitaban las uñas, como decía yo. Pero lo peor es que Dios tiene un castigo peor para los que no le obedecen, el cual es el infierno. No es tanto algo físico, sino algo mental. Así que recordemos que todo es espiritual. El espiritual, para resumidamente, es algo mental, algo que viene del corazón, algo de la mente. Ahora, otra pregunta, hermanos, o otra frase que dicen muchos, que Dios es aburrido. ¿Qué opinan ustedes de eso? Dios es aburrido, el engaño más fuerte. Pónganlo de esa forma, hermanos, para ir concluyendo. Muchas personas dicen que Dios es aburrido, que son mejores las cosas del mundo y que entretienen mucho más. Pero es algo absurdo decir eso, porque Dios es el ser que es la fuente de la felicidad, hermanos. Amén. Dios es la fuente de la felicidad. ¿Cómo van a decir que el creador de la felicidad es aburrido? Es absurdo. Dios es la fuente de felicidad y entretenimiento. La misma Biblia lo dice. Dios tiene todos los atributos, y al ser todos estamos hablando de la felicidad, el orden, el bienestar, la prosperidad, la protección y el bien. Así que no, Dios no es aburrido, Dios es más bien increíble.
¿Dónde estarán los que no buscan el éxito espiritual? Hermanos, yo le iba a traer un proyector para ponerles aquí la diapositiva que traigo, pero no se pudo. Así que vamos a seguir. ¿Dónde estarán los que no buscan el éxito espiritual, hermanos? ¿Dónde estarán? En el infierno, en un lugar de tormento. Las personas que pecan gracias a las concupiscencias de cada uno y no se arrepienten y no tienen cada uno de esos pasos para poder tener éxito, estarán solos. ¿En qué parte? En el infierno. Y como ya sabemos y ya hemos hablado, cuando hay pecado hay muerte espiritual. ¿Y qué significa? Que hay separación de Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es la fuente del bien, Dios es la fuente de la prosperidad, de la felicidad. Sin Él no hay nada de eso. Dice que Dios tiene todos los atributos. Ahorita estamos relajados, ahorita estamos tranquilos, pero Dios es la fuente de la tranquilidad. ¿Qué tal si nosotros nos morimos y nos vamos al infierno, hermanos? Ya no vamos a tener tranquilidad, ya no vamos a tener orden, ya no vamos a tener felicidad. Eso es lo que nos quiere decir la Biblia cuando nos habla sobre el infierno. Ya, eso es. No es tanto un lugar de fuego. En cierta parte es fuego espiritual, hermanos. No es algo físico. Ahora, y para concluir, hermanos, levanten las manos las personas que han experimentado la sensación de perder a un familiar. Ok. Pues bueno, saben que cuando les dan la noticia de que perdieron el familiar, hay un vacío eterno. Amén. Este vacío suele durar como unos 5 minutos, pero uno llora incontrolablemente y esa sensación pasa, dura como unos 5 minutos, pero el infierno dura una eternidad. Y sí, es la misma sensación, hermanos. Cuando un familiar se nos muere, es como decir que ese familiar ya no va a estar, ya no lo vamos a poder volver a ver, así de fácil. Ya no vamos a poder volver a hablar, volver a tener una conversación con esa persona. No vamos a poder hacer nada de eso. Ahora con Dios es igual, pero esta vez va a ser una eternidad. Vamos a decir, no, ya no tengo a Dios, ya no puedo hablar con Él, ya no puedo pedirle perdón. Así es el infierno, hermanos. Así es el infierno. No es un fuego, no es fuego, sino es mental. Como estamos diciendo ahorita, es algo mental, es algo espiritual, algo de la mente, hermanos. El alma es. El alma es el que se va a continuar. El alma es la que va a la gloria o al infierno, ¿verdad? Ahora, sabemos en dónde vamos a parar si no llegamos a tener éxito. Sabemos cómo se siente incluso. Muchos de aquí me han levantado la mano y saben qué se siente cuando uno pierde un familiar. Saben qué se siente cuando uno lo pierde. Así se va a sentir el infierno, hermanos. Saben qué se siente, pero ya hemos llegado a la conclusión también de cómo uno puede perder ese éxito, ¿verdad? En cambio, si tenemos éxito en lo espiritual, vamos a llegar a tener una vida eterna. Amén. De alabanzas y de bienestar. Y una mansión celestial, y esto no lo digo yo, sino también lo dice la Biblia, si no me equivoco, en Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Vamos a estar con Jesús, y eso también se nos habla en Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Todos se lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hermanos, Jesús vino, por eso les estaba diciendo al principio sobre el plan del Evangelio. En Juan 3:16, Jesús nos está preparando una mansión y nos está preparando una vida eterna. Ahora, ya para concluir, hermanos, creo que este sermón ha durado poco, pero siento que no es igual en lo espiritual. Este sermón ha edificado a muchas personas actualmente. La gran pregunta, hermanos, vamos a hacer la pregunta del domingo que yo había dicho la pregunta, pero esta vez más estructurada. ¿Qué prefieren? Ojo a esto, hermanos, presten atención. Es la última pregunta. ¿Qué prefieren? ¿Una vida terrenal exitosa
o una vida espiritual y eterna exitosa? Ustedes me dirán, hermanos. Aquí los dejo. Bendiciones.